La Primera Guerra Mundial. Un conflicto que aniquiló hombres como ningún otro. Un nuevo horror de lucha automatizada y muerte. Por primera vez en la historia, las muertes se sucedieron en masa. Cuando las armas por fin guardaron silencio, el mundo nunca volvería a ser el mismo. El infierno de la Primera Guerra Mundial, la batalla de las naciones. La Primera Guerra Mundial, el conflicto que enfrentó a la tecnología del siglo XX contra las tácticas del siglo XIX. Las imágenes de jóvenes avanzando a ciegas hacia un infierno de ametralladoras son el ejemplo de la barbarie de la guerra moderna. En su punto álgido, millones de hombres se enfrentaron al fuego de los cañones y a las balas, solo con el propósito de avanzar algunos metros. Durante 4 años catastróficos, las grandes potencias mundiales se unieron en dos fuerzas opuestas, iniciando una guerra que afectó a todo el planeta. Se movilizaron 70 millones de soldados. Las nuevas tecnologías alimentaban la fuerza letal de las armas, y sin mejoras equivalentes en defensa o táctica, el resultado fue de millones de muertes. Al final de la guerra, casi 10 millones de soldados habían muerto. Naciones enteras lloraban a los fallecidos, a los desaparecidos y a los mutilados. Los soldados que pudieron volver a casa estaban traumatizados. Cada nación involucrada se había visto gravemente afectada, sufriendo un fuerte impacto en la memoria social. Tal trauma colectivo destruyó el optimismo y creó un término para los que lucharon en la guerra: la generación perdida. Estos son los hechos, rememorados para que no caigan en el olvido, pero no puede ignorarse el elemento humano en aquellos turbulentos días. La recopilación de imágenes alemanas recientemente restauradas y nunca antes vistas nos transporta al pasado y arroja luz sobre la gente de la época, cuya muerte se redujo a un mero suspiro. Algunas guerras se ganan su nombre. Esta es la Gran Guerra. El cuartel general alemán en la ciudad belga de Spa. Aquí, el general Paul von Hindenburg y el general Erich Ludendorff planearon una enorme ofensiva para el 21 de marzo de 1918. Tras 4 años, el objetivo era liberarse del desgaste de la guerra de trincheras. Su nombre en clave: Operación Michael. Tras la invasión germana de 1914, el avance se detuvo en seco al este de París. 1 millón de soldados estaban enfrentados, los alemanes en el este y los franceses y británicos en el oeste, pero el frente de batalla apenas se movía. Como consecuencia de esta destructiva guerra de desgaste, el territorio comprendido entre los ríos Somme y Marne estaba totalmente destrozado. Incluso hoy, el terreno conserva las cicatrices de las bombas y las granadas. A principios de 1918, cerca de 1,5 millones de hombres habían perecido en la guerra de trincheras. Los soldados del frente de batalla alemán pusieron todas sus esperanzas en esta enorme ofensiva. Un teniente alemán recordaba más tarde: «Estamos a punto de hacer historia», nos dijeron. Estábamos convencidos de que con el ataque que realizaríamos conseguiríamos una clara victoria y el fin de la guerra. Los soldados alemanes siempre intentaron buscarle un sentido a la guerra.
Incluso en el corazón del Reich alemán, la primavera de 1918 trajo nuevas esperanzas. Estaba alimentada por el deseo de que la guerra terminase. El pueblo alemán había sufrido una austeridad forzosa. El imperio se estaba resintiendo debido a la presión de la guerra total. Cerca de 13 millones de hombres estaban en el servicio militar. Y las mujeres se dedicaban a administrar la vida en el hogar y a producir munición en las fábricas. El esfuerzo colectivo también provocó un sentimiento de cansancio de la guerra y discrepancias. A principios de año, cientos de miles de personas se pusieron en huelga. Fue una protesta contra la miseria, la enfermedad y el hambre. Más al este, el descontento generalizado en el Imperio ruso había desembocado en la Revolución de Octubre, que acabó con el mandato del zar en 1917. Un régimen comunista bajo el liderazgo de Lenin ocupó su lugar. El reciente líder actuó de forma decisiva, poniéndole fin a la guerra. En el frente oriental, los que antes habían sido sus enemigos se convirtieron en aliados. En Brest-Litovsk, al oeste de Rusia, Alemania y los poderes centrales establecieron duras condiciones para firmar la paz. Esto liberó al Reich alemán de librar una guerra en dos frentes, permitiéndoles concentrarse plenamente en el ataque planeado en el oeste. También liberó a 200.000 soldados, como recordaba el soldado de primera Dominic Richard. Trenes y trenes se dirigían al oeste, llenos de soldados y material bélico. Pensaban que las unidades liberadas en Rusia romperían el frente de batalla franco-británico y obtendrían la victoria a pesar de todo. En los Estados Unidos tenían serias dudas sobre si participar en la guerra. Pero el hundimiento de 7 barcos mercantes y la alianza alemana con México llevaron a los Estados Unidos a declararle la guerra el 6 de abril de 1917. En un frenético periodo de movilizaciones, el ejército estadounidense creció de 100.000 reclutas a 4 millones. Poco después, la mitad estaba desembarcando en orillas francesas. Lo que les faltaba en experiencia en combate, lo compensaban con buenos suministros y un espíritu de lucha renovado. Los tanques. La naturaleza estática de la guerra de trincheras y la necesidad de romper las líneas fortificadas hizo que su importancia aumentase. Eran los primeros días de una máquina que dominaría el campo de batalla. A pesar de los fallos mecánicos y de su torpeza, los tanques se usaban ya desde 1916 sobre el Somme con un gran éxito. Aunque las brigadas de tanques conseguían romper las líneas enemigas, los jefes militares fracasaron al coordinar los ataques. Esto significaba que el terreno ganado se perdía rápidamente, porque las tropas que iban detrás eran muy lentas como para defender los avances. La inclusión del tanque en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial marcó el comienzo de la guerra acorazada moderna. Que nunca antes se habían visto. Se desplegaron los primeros blindados, la ametralladora. Solo una podía sustituir a una compañía de infantería entera. Aviones de todo tipo, cepelines y los submarinos en el mar. Todo esto hizo que esta guerra fuese una batalla gigante de armas y material bélico. Matar a escala industrial. Personas reducidas a estados indescriptibles. Para la Operación Michael, Alemania se hizo con 1 millón de granadas, solo para la fase inicial de la batalla.
Tras 4 agotadores años de guerra de trincheras, una última ofensiva. En unas pocas semanas, 6.600 piezas de artillería y 3.500 morteros se convertirán en una lluvia letal. Principios de marzo de 1918. Tras las líneas alemanas, los enormes arsenales estaban preparados. Las líneas de suministro habían entregado 1 millón de granadas y 10.000 piezas de artillería. En solo unas semanas, la Operación Michael provocaría un auténtico infierno. Pero había un problema. A pesar de todas las provisiones, el éxito solo se podía conseguir con un avance rápido. Pero con una línea de frente tan amplia como la de Francia, no tenían suficientes bombarderos que consiguieran causar el máximo daño. Era una señal clara de que la estrategia en batalla había mejorado poco en 4 largos años. El frente estaba acribillado de kilómetros de trincheras. Para los soldados del frente occidental, la perspectiva era desalentadora. Una semana antes del ataque, un soldado alemán escribió: «Morir por un disparo no parece duro, pero que te destrocen, te hagan pedazos y te hagan puré, es un miedo contra el que la carne no puede luchar». Un artillero francés escribió en su diario: «¿Por qué nos estamos sacrificando? Si al menos nos dijeran eso en lugar de soltarnos soflamas. En nuestra opinión, no conseguiremos la victoria contra los alemanes, y es lo mismo para ellos». Al norte, los soldados del Imperio Británico mantienen sus posiciones. Las 4:40 de la mañana del 21 de marzo. Da comienzo el ataque alemán. 6.600 piezas de artillería y 3.500 morteros pulverizan 70 kilómetros del frente de batalla, obteniendo un gran éxito. Un capitán británico es testigo del desolador panorama. Aquiles se fue siendo niño y volvió convertido en un hombre. Nunca se recuperó de ese shock. El 21 de marzo se convirtió en un despojo y ya no pudo volver a ser empleado como soldado. Algo desconocido hasta entonces, se le dio el nombre de fatiga de combate. Un soldado británico describió los efectos. Nadie puede hacer frente a la artillería durante más de 3 horas sin sufrir sus efectos. Es como sentirse paralizado. Después, cuando aparece el enemigo, pueden hacerte lo que les apetezca. Creo que fuimos sacrificados. El soldado alemán Dominic Richard estaba entre los atacantes. Todos estábamos con el corazón a toda velocidad. Dejamos la protección de la trinchera. Todo estaba inundado de soldados alemanes avanzando. A lo largo del frente, los alemanes consiguieron avanzar 5 kilómetros hacia el oeste. Pero el precio fue increíblemente alto. Casi 18.000 soldados alemanes y británicos murieron en un solo día. Tras 4 años en punto muerto, los mandos militares de ambos bandos no consiguieron diseñar un plan de batalla alternativo. Una y otra vez, la única estrategia válida era cubrir el campo de batalla con una interminable oleada de cadáveres. El mando alemán celebró el comienzo de la llamada Batalla del Kaiser. El Kaiser Guillermo II premió con la más importante condecoración prusiana a su estratega Ludendorff.
el recién condecorado general proclamó la victoria después de solo 4 días. En respuesta, el Kaiser les concedió a los niños alemanes un día sin colegio. La esperanza de una campaña rápida fue ganando terreno en el Reich alemán. El espíritu de 1914 volvía a ser evocado. La promesa de una pronta victoria estaba cerca de ser realidad. Un cabo alemán escribió a su familia: «Los avances diarios otorgan valor y fuerza al carácter del soldado, que se había ido consumiendo en la larga guerra de trincheras». La ofensiva alemana consiguió avanzar 60 kilómetros hacia el oeste. Habían hecho retroceder las líneas enemigas, pero no las habían roto. Los alemanes habían conseguido al menos salir de sus posiciones e ir más lejos que nunca desde 1914. 90.000 soldados aliados fueron hechos prisioneros. La capital francesa estaba ahora al alcance de la artillería y los bombarderos alemanes. Los parisinos, temiendo el inminente ataque, esperaban las últimas noticias de las batallas que tenían lugar a poca distancia. Las mujeres y los niños abandonan París debido a la falta de comida y provisiones básicas. Las brigadas alemanas se saciaron en los almacenes de comida recientemente conquistados, que fueron saqueados. Pero las celebraciones fueron prematuras. El avance no se había convertido en una victoria. Abril de 1918. La Operación Michael no consiguió romper las líneas aliadas. El último gran avance alemán había fracasado. A pesar de los triunfos, el ejército alemán carecía de suministros como para asegurar el avance. En comparación, las fuerzas aliadas estaban ahora mejor equipadas. El recientemente llegado ejército estadounidense estaba aumentando sin cesar sus reservas de soldados y armamento. Pero la batalla estaba aún lejos de acabar. Principios de verano. Con apoyo aéreo, el ejército alemán lanzó 4 ofensivas más en otras secciones del frente. La violencia aumentó en exceso. El soldado alemán Dominic Richard declaró: «En el cielo se veían muchos dogfights que acababan con 2 cazas cayendo en llamas contra el suelo. Esos pilotos sufrían 3 veces la muerte de un héroe. Primero les disparaban, luego se quemaban y al final se estrellaban contra el suelo hechos pedazos». Era la época de los ases de la aviación. En cuanto al orgullo y el sentido de la galantería, el mejor era Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. La propaganda alemana lo proclamó Caballero de los Cielos. Despegó por última vez el 21 de abril de 1918. Herido desde tierra, Richthofen se estrelló. Se le tenía tanto respeto que los oficiales británicos lo enterraron con honores militares. El avance alemán se detuvo y se vieron obligados a hacer posiciones defensivas. 18 de julio. Los aliados lanzaron un contraataque.
Con ayuda británica y estadounidense, 13 divisiones francesas hicieron retroceder a los alemanes hacia el este. El 8 de agosto, los alemanes sufrieron sus peores pérdidas. Se conoció como el Día Negro del Ejército Alemán. Como resultado, aparecieron los primeros signos de desmoronamiento. El número de prisioneros alemanes aumentó enormemente. El soldado Dominic Richard dice: ojalá pudiéramos olvidar este desastre. Es el deseo general. Yo solo pienso en una cosa, que me capturen. Al menos mi vida estaría a salvo. Un oficial francés describía a los prisioneros. Apenas hablan. Están tan débiles que ya ni se quejan. Hay una enorme sensación de profundo dolor en sus ojos. Los estrategas del imperio, Hindenburg y Ludendorff, continuaban con su campaña, impasibles, como si no fueran conscientes de los contratiempos. Idearon nuevos planes de batalla que se transmitieron a las tropas. En el bando aliado, se creaba una nueva fuerza militar. Los alemanes no podían seguir ignorando la cruda realidad. El ejército de los Estados Unidos se estaba convirtiendo en una importante oposición. Si los Estados Unidos no hubiesen entrado en guerra, esta no habría acabado, porque Francia y Gran Bretaña habían llegado a un punto en el que no eran capaces de derrotar a los alemanes. Así que ese empate se hubiese mantenido sin fin. La implicación de los Estados Unidos tuvo un impacto decisivo en el equilibrio. Septiembre de 1918. Las divisiones acorazadas de los Estados Unidos por fin se enfrentaban al enemigo. Para la ofensiva aliada cerca de Saint-Mihiel, al sur de Verdún, se utilizaron 144 tanques. La estrategia planeada para los tanques era simple. Mientras fuesen maniobrables, tenían que seguir. Su presencia salvaría las vidas de cientos de soldados de infantería. Para los tanques que respaldaban a las tropas estadounidenses, la batalla de Saint-Mihiel se convierte en el primer éxito. Y no sería el último. Aunque las fuerzas estadounidenses no eran inmunes a las pérdidas, estaban reabasteciendo al frente hasta en 10.000 hombres al día. A lo que se enfrentaban cuando llegaban era a una guerra como ninguna otra. Ambos bandos estaban preparados para emplear cualquier medio disponible. En 1918, el empleo de gas venenoso alcanzó su clímax. Una tercera parte de la munición estaba llena de este gas, que paralizaba la respiración y corroía los pulmones. Un oficial francés es testigo de las rendiciones en masa de los soldados alemanes. Están esqueléticos. A veces les ayuda algún oficial que se ha escapado. Andan o se tambalean, ayudándose unos a otros casi como si estuvieran borrachos. Mantienen la cabeza baja con una expresión triste. Sus ropas son tan duras como la expresión de sus caras. Después de años en esa trituradora, llega un momento en el que piensas, solo quiero salvarme. Miles de soldados alemanes fueron hechos prisioneros sin oponer resistencia. Nunca antes había pasado. La cantidad de cautivos en el oeste alcanzó el 500.000. El soldado Dominic Richard expresó sus miedos en una entrada de su diario. Pienso en lo triste que sería que después de toda esta terrible historia en la que fui obligado a participar,
muriese aquí. Una vez leí: nuestros soldados mueren por su patria con una sonrisa en los labios. Menuda mentira. ¿Quién querría sonreír al enfrentarse a una muerte tan horrible? A los que sueltan esos discursos deberían mandarlos al frente. En realidad, ya no hay signos de coraje. El miedo anula cualquier otro sentimiento y solo bajo esta terrible presión, los soldados siguen adelante. No creo que haya un solo hombre aquí que esté en el frente por su propia voluntad. No les podría importar menos la patria y están desesperados por salvarse. Poco después, Dominic Richer salva su propia vida haciendo que lo capturen. En el Reich alemán quedaban pocas ilusiones sobre la guerra. El hambre y las epidemias, como la gripe española, mataron casi el doble de personas que todas las bombas de la Segunda Guerra Mundial. El fin del Imperio alemán estaba cerca. 13 de agosto de 1918, un día triste para el alto mando alemán. En su cuartel general de la ciudad belga de Spa, el general Ludendorff sorprende a todos con el reconocimiento de la derrota. Un oficial declaraba: el efecto en los asistentes fue indescriptible. Mientras Ludendorff hablaba, se oían protestas y quejas mudas. Muchos, probablemente la mayoría, tenían lágrimas cayendo por sus mejillas. Durante mucho tiempo, Ludendorff no exteriorizó sus sentimientos. Lo único que se apreciaba era su tensión y sus rabietas. De repente, se enfrentó a los líderes políticos diciendo: la guerra está perdida, tenemos que negociar una tregua de inmediato. Hindenburg argumentaba que los partidos deberían tomar el poder político, que los civiles y, en particular, los partidos democráticos deberían enfrentarse a la situación para que el liderazgo militar no se viese corrompido por el odio o la derrota. El político demócrata Philipp Scheidemann, que había sido tachado de antipatriota, se convirtió entonces en el administrador de una política de guerra que tenía un objetivo: negociar los mejores términos de rendición posibles. En noviembre, la Armada inicia una revuelta contra la monarquía en Kiel, que se extiende al ejército y a los trabajadores. Bajo la amenaza de una revolución y como parte de las condiciones de rendición, el Kaiser fue finalmente obligado a abdicar. El 9 de noviembre, el socialdemócrata Scheidemann declara la República en Alemania. Habían desaparecido los últimos derechos de la Alemania imperial. ¡Larga vida al cambio! ¡Larga vida a la República Alemana! 11 de noviembre de 1918. En un tren-restaurante en Compiègne, cerca de París, los líderes de esta nueva democracia alemana firman la tregua en nombre del Reich alemán. Avez-vous entendu la nouvelle? C'est vraiment en train de se passer. Un armistice signé ce matin. La guerre se terminera à 11h. Ah, c'est pas sérieux. A las 11 horas del día 11 del mes 11, el alto el fuego se hizo efectivo. A las 11 horas del día 11 del mes 11. A las 11 horas del día 11 del mes 11.
A las 11 horas del día 11 del mes 11, el alto el fuego se hizo efectivo. El silencio por fin se estableció en los campos de batalla de Europa. Un soldado alemán dio sus impresiones sobre la tregua. De repente, todo se detuvo. Había un silencio mortal. Nos sentimos recién nacidos. El sol brillaba y el mundo era verde. Recuperamos la esperanza. Volvíamos a casa. En ambos bandos, los soldados por fin podían prepararse para volver a casa. Unos días después del armisticio, las tropas francesas llegaron a Alsacia y Lorena, una zona disputada tanto por Francia como por Alemania. Para evitar conflictos futuros, los aliados crearon una zona neutral ocupando la región a la izquierda del Rin, así como las riberas opuestas a Maguncia, Coblenza y Colonia. Pero lo que ocupaba a la población era un alivio generalizado al saber que la matanza masiva había terminado por fin. Un soldado francés escribió a sus padres: «Es tanto el dolor mezclado con el júbilo que a uno le gustaría llorar. Los soldados han perdido su paz interior. No se pueden ni imaginar que esta terrible lucha haya terminado de verdad. Una generación entera llevará las cicatrices físicas y psicológicas permanentes de esta guerra». En los campos de batalla de Europa, casi 70 millones de militares habían librado la guerra. Al final, cerca de 35 millones de bajas, muertos y heridos, o desaparecidos en combate. 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, otros 5 como consecuencia del hambre o los incendios. Se dice que la locura repite los mismos errores, esperando diferentes resultados. Las estrategias empleadas en el frente occidental reflejan exactamente eso. En los soldados que volvían, la terrible experiencia de la guerra de trincheras y los fracasos continuados de los líderes militares habían dejado cicatrices que se llevarían a la tumba. El período posterior a la Primera Guerra Mundial fue una época de cambio. Los imperios que una vez gobernaron con poder absoluto se habían desmoronado. Al comienzo de la guerra, 5 grandes potencias imperiales controlaban vastas extensiones de Europa. Al final de la guerra, solo el Imperio Británico siguió intacto. Los imperios alemán, ruso, austrohúngaro y otomano habían sido borrados de la faz de Europa. La Conferencia de Paz de París y los posteriores tratados de las potencias centrales confirmaron el fin de las hostilidades. Y al firmar el Tratado de Versalles, Alemania fue obligada a aceptar la responsabilidad por todas las pérdidas y daños en el bando aliado y los gobiernos asociados, y por los daños a los que habían sido sometidos los ciudadanos a consecuencia de la guerra debido a la agresión de Alemania y de sus aliados. Esto causó un enorme resentimiento en Alemania. La tragedia de la Gran Guerra entre 1914 y 1918 no es que grandes naciones murieran o millones perecieran en una tristeza miserable. Es que en consecuencia tuvo lugar una masacre incluso mayor.